Hoy nos adentraremos en la vida y legado de un gigante de la economía, John Maynard Keynes. Nacido el 5 de junio de 1883 en Cambridge, Reino Unido, este brillante economista dejó una huella profunda en el siglo XX. Hoy sus ideas resuenan en nuestras políticas económicas. Keynes rompió con la idea clásica de que el capitalismo se autorregula hacia el pleno empleo. Para él, la economía es un territorio más inestable, donde la demanda agregada puede fluctuar debido a la confianza de los inversores. En lugar de esperar que el mercado se ajuste solo, Keynes propuso la intervención activa del gobierno a través del gasto público. ¿La conclusión? Cuando la demanda cae, es hora de que el Estado entre en acción. Además de ser un revolucionario teórico, Keynes era un verdadero polifacético. Desde 1908 fue profesor en la Universidad de Cambridge, donde enseñó y fomentó el pensamiento crítico. También fue editor del Economic Journal y ocupó importantes cargos en la administración británica. También se aventuró en el mundo empresarial. Fue director de inversiones en una compañía de seguros y asesor financiero de instituciones clave como el Banco de Inglaterra. Durante su tiempo en Cambridge, se interesó por las matemáticas, la filosofía y la literatura. También fue un apasionado del arte, coleccionando obras modernas y apoyando a grupos como los de Bloomsbury. Incluso llegó a ser director del Teatro de las Artes de Cambridge. Nació el 5 de junio de 1883 en Cambridge, en una familia con un fuerte legado cultural. Su padre, John Neville Keynes, era profesor de economía y filosofía, y su madre, Florence Ada Brown, fue una pionera en la educación de mujeres y llegó a ser alcaldesa de Cambridge en 1932. Desde joven, mostró un talento excepcional. Obtuvo una beca para el prestigioso colegio Eton y luego, en 1902, ingresó al King's College en Cambridge, donde estudió matemáticas y teoría de probabilidades. Sus profesores, como Alfred Marshall y Arthur Pigou, lo guiaron hacia la economía, donde su ingenio brillaría aún más. Durante su tiempo en Cambridge, se unió al influyente grupo de los Apóstoles y luego al círculo de Bloomsbury, donde conoció a figuras como Virginia Woolf y Lytton Strachey. Este ambiente intelectual y artístico lo llevó a cuestionar las normas victorianas y explorar nuevas ideas sobre la sociedad. Su vida personal también fue intrigante. Su fascinación por el arte y la cultura lo llevó a conocer a la bailarina rusa Lidia Lopukova, con quien se casó tras un viaje a Taiwán. En cuanto a su carrera, Keynes comenzó como funcionario público en 1906 y rápidamente destacó en el sistema financiero indio. En 1913 publicó Moneda y Finanzas en la India, y su carrera despegó desde ahí. En 1909 se convirtió en profesor en Cambridge y, poco después, fue nombrado editor del Economic Journal. Durante la Primera Guerra Mundial, trabajó para el Ministerio de Hacienda británico, diseñando contratos crediticios y sistemas de adquisiciones. En 1919, estuvo presente en la Conferencia de Paz de París, pero renunció porque estaba en desacuerdo con las duras indemnizaciones impuestas a Alemania, lo que plasmó en su influyente libro Las consecuencias económicas de la paz. En 1919, regresó a la Universidad de Cambridge, pero su vida era un emocionante vaivén entre su hogar en Cambridge y su vida activa en Londres. Keynes se sumergió en un sinfín de actividades, formó parte de varios consejos de administración de empresas financieras, dirigió el semanario Nation and Asaniam y el Economic Journal, y fue un asesor clave del primer ministro británico. Todo un polifacético. También fue un inversor astuto que acumuló una gran fortuna, aunque no siempre fue fácil. Sufrió pérdidas significativas en su juventud y casi se declaró en bancarrota durante el crack del 2029, pero logró recuperarse con rapidez. Además de ser un formidable economista, Keynes era un apasionado bibliófilo, especialmente de las primeras ediciones de las obras de Isaac Newton. Su amor por la literatura y el drama lo llevó a convertirse en empresario del Teatro de Artes de Cambridge. Se dice que un día, mientras el portero estaba ausente, él mismo se puso a cortar entradas. Gracias a su dedicación, el teatro se convirtió en uno de los escenarios más importantes de Gran Bretaña fuera de Londres. En 1925, se casó con la bailarina rusa Lidia Lopukova, y sus amistades intelectuales eran igualmente notables. Bertrand Russell, por ejemplo,
lo describió como la mente más aguda y clara que jamás conoció. Imagina tener debates con alguien así. También es famoso su comentario a su esposa sobre encontrar a Dios en el tren de las 5:15, cuando recibía a Ludwig Wittgenstein, el protegido de Russell. Lamentablemente, la vida de Keynes llegó a su fin el 21 de abril de 1946, a causa de un infarto, agravado por la presión de su trabajo en la economía internacional de la posguerra. Su legado sigue vivo en cada rincón del pensamiento económico contemporáneo. En 1919, Keynes lanzó una crítica contundente al Tratado de Versalles, advirtiendo sobre las consecuencias desastrosas que tendría para la economía alemana, por ende, para toda Europa. Afirmaba que la venganza de Alemania no tardaría en llegar y de alguna manera predijo el surgimiento del nacionalsocialismo y la llegada de Hitler al poder. Esta obra catapultó a Keynes a la fama, y no es para menos. En 1920, publicó su Tratado sobre la probabilidad, donde realizó importantes aportes a las bases matemáticas y filosóficas de esta teoría. Un par de años después, en 1923, atacó las políticas deflacionarias de la época en su Tratado sobre la Reforma Monetaria, argumentando que los países debían enfocarse en mantener la estabilidad de los precios domésticos y explorar tipos de cambio flexibles. Su obra maestra es sin duda Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, publicada en 1936. En este libro, Keynes desafió el paradigma económico dominante al introducir la noción de demanda agregada para explicar las variaciones en la actividad económica, especialmente durante la Gran Depresión. Según él, el ingreso total de la sociedad es el resultado de la suma del consumo y la inversión. En tiempos de desempleo, aumentar el empleo y el ingreso total requería incrementar primero los gastos, ya sea en consumo o inversión. Keynes argumentaba que el ahorro total de la sociedad estaba determinado por el ingreso total, y que era posible aumentar el ahorro incluso bajando las tasas de interés para estimular la inversión. Su libro abogaba por que el gobierno interviniera activamente en la economía, especialmente a través de gastos en obras públicas, para estimular la demanda durante periodos de alto desempleo. Su influencia se extendió incluso al New Deal del presidente Franklin Delano Roosevelt. El grado de su impacto es debatido, pero lo cierto es que su enfoque de gasto deficitario comenzó a ganar terreno en 1938. A pesar de la resistencia inicial, con el tiempo, las ideas de Keynes fueron aceptadas y sentaron las bases de la macroeconomía moderna. En 1942, ya era un nombre ampliamente reconocido y fue admitido en la Cámara de los Lores con el título de Barón Keynes de Tilton, donde se unió al Partido Liberal. Durante la Segunda Guerra Mundial, publicó su obra Cómo pagar la guerra, 1940, en la que argumentaba que el esfuerzo bélico debería financiarse principalmente a través del aumento de colonias en África y mayores impuestos, en lugar de recurrir al gasto deficitario para evitar la inflación. Esta estrategia podría haber beneficiado a Inglaterra, pero no era tan favorable para los países que se convertirían en colonias. Con el avance de la victoria aliada, Keynes se convirtió en una figura clave en las negociaciones del sistema Bretton Woods, liderando la delegación británica y presidió la Comisión del Banco Mundial. Su plan incluía la creación de una unión internacional de compensación con un Banco Central Mundial que manejaría una unidad única de cambio llamada Bancor. La influencia de Estados Unidos en las negociaciones llevó a que se estableciera el dólar estadounidense como moneda de reserva, marcando el inicio de su dominio en las finanzas globales. En cuanto a sus obras menores, Keynes escribió ensayos en biografía y ensayos en persuasión, donde retrata a economistas y otras personalidades, así como sus esfuerzos por influir en las políticas durante la Gran Depresión. Fue editor jefe del Economic Journal desde 1912. También se destacó como un brillante inversor. Desde 1928 hasta 1945, a pesar de las turbulencias del crack de 1929, el fondo que administró para el King's College de Cambridge creció a un impresionante promedio anual del 13,2%, mientras que el mercado en general disminuyó un 0,5% anual. Su enfoque se centraba en mantener inversiones a largo plazo y diversificar riesgos. Keynes tenía una visión clara sobre la inversión, consideraba que era intolerablemente aburrido para quienes carecían de un instinto apostador, pero que aquellos con este instinto debían compensar su propensión.
Creía que las empresas bien gestionadas reinvierten parte de sus beneficios, lo que favorece el interés compuesto, por lo tanto, resulta en una inversión más sólida. La obra maestra de John Maynard Keynes, Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. Keynes presenta ideas que revolucionaron el pensamiento económico, especialmente sobre el empleo y la teoría monetaria. A diferencia de los economistas clásicos, argumentaba que la verdadera causa del desempleo era el insuficiente gasto en inversión. Para él, el trabajo disponible no es el mismo cuando la reducción de los salarios reales proviene de una caída en el salario monetario que cuando se debe a un aumento en los precios, asumiendo que el salario monetario se mantenga constante. Uno de sus conceptos clave es que, cuando la demanda disminuye temporalmente, esto puede llevar a que la oferta también se contraiga, creando un nuevo equilibrio en el mercado, pero a expensas de una pérdida de capacidad en ese proceso. Es decir, el mercado puede perder una parte de su potencial. En su teoría, el mercado de capital es el desencadenante de estos movimientos. Cuando la demanda de capital baja, la oferta de capital tiende a seguir esa tendencia a la baja, en lugar de estabilizarse o aumentar. Este ajuste puede llevar a un nuevo equilibrio donde la cantidad de capital aplicado es menor que antes, lo que afecta la proporción entre el trabajo, los recursos y el capital en el mercado. También señala que, al reducirse o retenerse parte del capital, se genera un excedente de trabajo y recursos que no pueden ser utilizados, resultando en un creciente stock involuntario de estos factores. Este fenómeno ocurre en un contexto donde la información no fluye de manera eficiente, lo que puede provocar desempleo y acumulación involuntaria de recursos. En su teoría del dinero, enfatiza que ahorros e inversiones son determinados de manera independiente. Según él, el nivel de ahorro no está necesariamente vinculado a las variaciones en las tasas de interés. En cambio, los cambios en el ahorro dependen de la predisposición a consumir, influenciada por cambios marginales en los ingresos. Por su parte, la inversión está determinada por la relación entre la tasa esperada de retorno y la tasa de interés. Al principio de su carrera, era un firme defensor del libre comercio, influenciado por las ideas de Alfred Marshall. La Gran Depresión cambió su perspectiva. Al ver la insistencia del gobierno británico en mantener la paridad del oro de la libra y la rigidez de los salarios, comenzó a considerar medidas proteccionistas. En noviembre de 1929, durante su intervención ante el Comité Macmillan, Keynes sugirió que introducir aranceles a las importaciones podría ayudar a reequilibrar la balanza comercial y mejorar la producción y el empleo. Su argumento era claro: en una economía con alto desempleo, reducir el déficit comercial podía impulsar el crecimiento. Ya en 1930, Keynes propuso un sistema de protección para limitar las importaciones y sugirió un arancel uniforme del 10% para todas las importaciones, acompañado de subvenciones equivalentes para las exportaciones. En su tratado sobre el dinero, también defendió la idea de implementar aranceles para equilibrar la balanza comercial. En un artículo de 1931, Proposal for a Tariff Revenue, argumentó que la reducción de salarios llevaba a una disminución de la demanda interna. Keynes creía que solo mediante una política expansiva y arancelaria se podría neutralizar este efecto y eliminar el déficit comercial. Pero su crítica al libre comercio no se detuvo ahí. En 1932, escribió sobre la necesidad de proteger sectores estratégicos, como la agricultura y la industria automotriz, esenciales para la economía británica. A medida que se desarrollaba la crisis, empezó a cuestionar las bases de la teoría de la ventaja comparativa, señalando que las suposiciones del modelo de libre comercio no reflejaban la realidad. En un artículo de 1933, National Self-Sufficiency, Keynes defendió la idea de una cierta autosuficiencia nacional, rechazando la noción de que la especialización económica siempre fuera beneficiosa. Abogó por mantener una diversidad de actividades económicas, sugiriendo que la autosuficiencia podría no ser tan costosa como se pensaba y que muchos procesos de producción podrían realizarse eficazmente en diferentes países. Keynes, entonces, transformó su visión sobre el comercio global, proponiendo un enfoque más equilibrado que priorizara la producción nacional y la autosuficiencia, un cambio de paradigma que sigue resonando en la economía actual. En su obra Autosuficiencia Nacional, expresa su preferencia por minimizar la interdependencia económica entre naciones, argumentando que,
aunque ideas y conocimientos deben fluir internacionalmente, es preferible que los bienes se produzcan localmente siempre que sea posible. En este contexto, enfatiza que las finanzas deberían ser predominantemente nacionales. Más adelante, mantuvo correspondencia con Meade sobre la restricción de importaciones, debatiendo si las cuotas eran más efectivas que los aranceles. Al hacerlo, adoptó firmemente una postura proteccionista tras la Gran Depresión, argumentando que las cuotas podrían ser más útiles que la depreciación de la moneda para abordar desequilibrios exteriores. Para Keynes, la depreciación ya no bastaba, se necesitaban medidas proteccionistas para prevenir déficits comerciales. Señala que los superávits generan una débil demanda agregada, afectando negativamente a los socios comerciales, y que los países con déficit sufren consecuencias económicas adversas. Así, aboga por gravar productos de naciones con excedentes, cuestionando la teoría de la ventaja comparativa que sostiene que el libre comercio es siempre beneficioso. Esta perspectiva también refleja su deseo de reemplazar la liberalización del comercio con un sistema regulado que elimine desequilibrios comerciales, como se planteó en los acuerdos de Bretton Woods. Sus ensayos autobiográficos, Two Memoirs, se publicaron en 1949. Sus ideas no han estado exentas de críticas. Su tratado sobre el dinero fue considerado por Milton Friedman como uno de sus mejores trabajos, aunque los monetaristas, como Friedman, argumentan que los keynesianos ignoran la estanflación. Friedrich von Hayek también criticó este tratado, y el debate entre Keynes y Hayek simboliza una de las grandes divisiones en el pensamiento económico contemporáneo. Henry Hazlitt escribió El fracaso de las nuevas economías, una crítica a la teoría de Keynes, subrayando la controversia en torno a sus enfoques económicos. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.